Salmo 42, superando los desafíos de la vida con esperanza y consuelo. El Salmo 42 es una hermosa y poderosa expresión del anhelo del alma humana por Dios. Este salmo pinta un cuadro vívido de las luchas y decepciones que todos enfrentamos en la vida, y nos ofrece esperanza y consuelo a través de sus palabras de fe. En este salmo, escuchamos la voz del salmista mientras clama a Dios, buscando respuestas y consuelo en medio de su confusión. A través de sus palabras, vemos la verdad eterna de que Dios siempre está ahí, incluso cuando nos sentimos perdidos y solos. En este vídeo, exploraremos las profundidades del viaje del salmista y descubriremos la fuente de su esperanza y fortaleza. Únase a nosotros mientras profundizamos en el poderoso mensaje del Salmo 42 y obtengamos una comprensión más profunda de la belleza y el poder de esta obra literaria temporal. Juntos, descubramos el poder de esta antigua oración y seamos inspirados para buscar la presencia de Dios con todo nuestro corazón. Oremos al Señor. Dios misericordioso y amoroso, venimos ante ti hoy con el corazón y la mente abiertos, ansiosos por escuchar tu palabra y recibir tu guía. Reconocemos tu infinita sabiduría y poder, y reconocemos tu presencia en todos los aspectos de nuestras vidas. A medida que comenzamos a escuchar su mensaje a través de las redes sociales, le pedimos a su Espíritu Santo que nos guíe y nos ilumine. Que tus palabras nos traigan consuelo, esperanza y dirección. Que nos desafíen a crecer en fe, sabiduría y amor. Oramos por aquellos que pueden estar luchando, por aquellos que están perdidos y por aquellos que están en necesidad. Te pedimos que sanes sus corazones, calmes sus miedos y les traigas paz. También oramos por este canal de YouTube, para que sea un brillante ejemplo de tu amor y gracia, y para que traiga esperanza y aliento a quienes más lo necesitan. Gracias por tus abundantes bendiciones y por tu amor infinito. Hágase tu voluntad en nuestras vidas, y venga tu reino en la tierra como en el cielo. Amén. Salmo 42. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo, cuando vendré y me presentaré ante Dios. Mis lágrimas han sido mi pan de día y de noche, mientras me dicen continuamente, ¿dónde está tu Dios? Cuando me acuerdo de estas cosas, derramo mi alma en mí, porque yo había ido con la multitud, iba con ellos a la casa de Dios, con voz de alegría y de alabanza, con una multitud que celebraba sus fiestas. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, quien es la salud de mi rostro, y mi Dios. Dios mío, mi alma está abatida dentro de mí, por tanto, me acordaré de ti desde la tierra del Jordán, y de los hermonitas, desde el monte Mizar. El abismo llama al abismo al estruendo de tus trombas, todas tus ondas y tus ondas han pasado sobre mí. Más de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué ando de luto por la opresión del enemigo? Como con una espada en mis huesos, mis enemigos me afrentan, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, quien es la salud de mi rostro, y mi Dios. Este salmo se titula Al músico principal. Una contemplación de los hijos de Coré. El Salmo 42 es uno de los muchos salmos poderosos de la colección de 150 canciones, oraciones y poemas que se encuentran en el Antiguo Testamento de la Biblia. Es un salmo de lamento, donde el salmista reflexiona sobre su situación actual y pide ayuda a Dios. A pesar de las difíciles circunstancias en las que se encuentra, el salmista permanece confiado en la bondad y la misericordia de Dios, y expresa un profundo anhelo por su presencia. El Salmo 42 se atribuye a los hijos de Coré, un grupo de levitas y músicos que desempeñaron un papel importante en la vida de adoración de los israelitas. Los hijos de Coré eran conocidos por su habilidad musical y su habilidad para expresar emociones poderosas en sus canciones. Muchos de los salmos atribuidos a los hijos de Coré son lamentos, como el Salmo 42,
donde el salmista reflexiona sobre sus difíciles circunstancias y pide ayuda a Dios. El contexto histórico exacto del Salmo 42 no está claro, pero muchos eruditos creen que fue escrito durante un tiempo de exilio para el pueblo de Israel. El salmista pudo haber sido separado de su familia y amigos, y posiblemente del Templo de Jerusalén, el centro de adoración de los israelitas. A pesar de estas difíciles circunstancias, el salmista se aferra a su fe en Dios, expresando un profundo anhelo por su presencia. El Salmo 42 se divide en dos partes. En la primera mitad del Salmo, versículos 1 a 5, el salmista reflexiona sobre su situación actual y clama a Dios por ayuda. Él anhela la presencia de Dios, tal como un ciervo brama por las corrientes de agua. A pesar de sus circunstancias actuales, sigue confiando en la bondad y la misericordia de Dios. En la segunda mitad del Salmo, versículos 6 a 11, el salmista reflexiona sobre sus experiencias pasadas de la fidelidad de Dios y se pregunta por qué Dios parece distante ahora. Continúa clamando a Dios por ayuda, preguntando por qué Dios lo ha olvidado. A pesar de estos sentimientos de abandono, el salmista sigue confiando en la victoria final de Dios sobre el mal y expresa un profundo anhelo por su presencia. La teología juega un papel importante en el Salmo 42, ya que las reflexiones del salmista están arraigadas en su comprensión de Dios. Él cree en un Dios que siempre está presente y siempre fiel, incluso en los momentos más oscuros. Expresa una profunda confianza en la bondad y la misericordia de Dios, y un anhelo por su presencia, incluso cuando Dios parece distante. Este salmo es poderoso porque habla de la experiencia humana de lucha y dificultad, y ofrece un mensaje de esperanza y consuelo. A pesar de las dificultades que enfrentamos, podemos permanecer confiados en la bondad y misericordia de Dios, y confiar en su victoria final sobre el mal. También podemos expresar un profundo anhelo por su presencia, incluso cuando nos sentimos abandonados o olvidados. En conclusión, el Salmo 42 es una poderosa expresión de fe en medio de las dificultades. Habla de la experiencia humana de lucha y dificultad, y ofrece un mensaje de esperanza y consuelo. A través de sus temas de anhelo, confianza y confianza, nos recuerda la presencia y la bondad de Dios, incluso en los momentos más oscuros. Ya sea que enfrentemos desafíos personales o seamos parte de una comunidad más grande que atraviesa dificultades, el Salmo 42 brinda un mensaje de esperanza y consuelo que sigue siendo relevante y poderoso en la actualidad. La atribución del Salmo a los hijos de Coré añade una dimensión musical a su impacto, destacando el poder del canto y la adoración para expresar emociones profundas y pedir ayuda a Dios. Los hijos de Coré eran levitas, de la familia de Coat. En la época de David parece que servían en el aspecto musical de la adoración en el templo. 2 Crónicas 20 versículo 19. Coré encabezó una rebelión de 250 líderes comunitarios contra Moisés durante los días del Éxodo en el desierto. Consulte Números 16. Dios juzgó a Coré y a sus líderes y todos murieron, pero los hijos de Coré permanecieron. Números 26 versículo 9 al 11. Quizás estaban tan agradecidos por esta misericordia que se hicieron notables en Israel por alabar a Dios. Salmo 42, versículos 1 al 3. Una sensación de gran necesidad. La distancia de la casa de Dios y las palabras desalentadoras traen una profunda sensación de desesperación. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Cuando vendré y me presentaré ante Dios. Mis lágrimas han sido mi alimento de día y de noche, mientras me dicen continuamente, ¿dónde está tu Dios? Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Los hijos de Coré comenzaron este salmo con una imagen poderosa, un ciervo adolorido de sed. Tal vez la sed provenía de la sequía o de una persecución acalorada, de cualquier manera. El venado anhelaba y necesitaba agua. De la misma manera, el alma del salmista anhelaba y necesitaba a Dios. No buscaba la comodidad, no codiciaba el honor, pero el goce de la comunión con Dios era una necesidad urgente de su alma. No lo veía simplemente como el más dulce de todos los lujos, sino como una necesidad absoluta, como el agua para un ciervo.
Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. El salmista no tenía sed de agua, sino de Dios. La bebida y la sed son imágenes comunes de la necesidad espiritual del hombre y del suministro de Dios. Aquí, el énfasis está en la desesperación de la necesidad. Y uno puede pasar muchos días sin comer, pero la sed muestra una necesidad aún más urgente. Que es más que hambre, el hambre se puede paliar, pero la sed es terrible, insaciable, clamorosa, mortal. Para Dios, no solo para el templo y las ordenanzas, sino para tener comunión con Dios mismo. Solo los hombres espirituales pueden simpatizar con esta sed. El dolor es siempre una sensación de carencia. El dolor del duelo es el sentimiento de la pérdida de un ser querido. El dolor de la enfermedad es la falta de salud. El dolor último es el sentido de la falta de Dios. Este fue el dolor supremo del cantante. Él es el Dios viviente en al menos 3 sentidos, solo Él tiene vida en sí mismo y por sí mismo. Él solo da la vida. Es distinto de los dioses muertos e imaginarios de los paganos. Cuando vendré y me presentaré delante de Dios. Para los hijos de Coré, conectados con el tabernáculo y el templo y sus rituales, había un lugar señalado para presentarse ante Dios. Este era un anhelo de conectarse nuevamente con Dios y su pueblo en el tabernáculo o el templo. Presentarse ante Dios, en el lugar de su especial presencia y culto público. Ver Éxodo 23 versículo 15 y Éxodo 25 versículo 30. No es que no crea que Dios está en todas partes, o que Dios no está con él. Él está orando a Dios en los salmos, después de todo. Pero el estar lejos de casa lo ha deprimido, y su estado depresivo le ha hecho sentir que Dios está ausente. Un hombre malvado nunca puede decir en serio, cuando vendré y me presentaré ante Dios. Porque lo hará demasiado pronto, y antes de lo que debería, como los demonios que dijeron que Cristo vino, para atormentarlos antes de tiempo. Pregúntale a un ladrón y a un malhechor si estaría dispuesto a comparecer ante el juez. Mis lágrimas han sido mi alimento de día y de noche. Estas lágrimas quizás pueden entenderse al menos de 2 maneras. Primero, demostraron el dolor que hizo que el salmista anhelara el alivio en Dios. En segundo lugar, mostraban el dolor del salmista por la distancia percibida de Dios. Cualquiera de estos o ambos podrían ser el caso, sin embargo, la necesidad era claramente profunda y grande. Lo mejor después de vivir a la luz del amor del Señor es ser infeliz hasta que lo tengamos, y suspirar cada hora por Él. Posiblemente sus lágrimas y su dolor le quitaron el apetito, y así lo fueron para él en lugar de la comida. Mientras me dicen continuamente, ¿dónde está tu Dios? Para empeorar el problema estaba estar en compañía de aquellos que querían desanimar al salmista. Querían hacerle sentir que en su momento de necesidad, Dios no estaba por ningún lado. El primer ateísmo real vino con la filosofía griega. Así que la burla no significaba que Dios no existiera, sino que Dios había abandonado al salmista. Otros de los santos sufrientes de Dios han encontrado la misma medida. En Orleans, en Francia, mientras los sanguinarios papistas asesinaban a los protestantes, gritaron, ¿dónde está ahora tu Dios? ¿Qué ha sido de todas vuestras oraciones y salmos ahora? Deja que tu Dios al que invocaste te salve ahora si puede. ¿Dónde está vuestro Dios? David podría haberles dicho, ¿dónde están vuestros ojos? ¿Dónde está tu vista? Porque Dios no está solamente en el cielo, sino en mí. El Salmo 42 versículos 1 al 3 es una poderosa expresión del profundo anhelo de una persona, por Dios. El salmista compara este anhelo con la sed de agua de un ciervo, enfatizando la intensidad y urgencia del deseo de Dios. Esta sed de Dios no es solo una sed física, sino espiritual, del Dios vivo. Exegéticamente, este versículo puede interpretarse como una representación del deseo innato del alma humana por Dios, que a menudo es suprimido por las distracciones y tentaciones del mundo. Las lágrimas del salmista, que se han convertido en su sustento diario, sugieren una profunda tristeza o sequía espiritual que solo Dios puede apagar. Históricamente, se cree que este salmo fue escrito durante una época de crisis, posiblemente durante el exilio de Babilonia, cuando los israelitas estaban lejos de su tierra natal y del templo.
Esta separación de la presencia de Dios y la adoración diaria de Él tuvo un efecto profundo en su fe y relación con Dios. El anhelo del salmista por Dios en este salmo habla de las profundas necesidades espirituales de los israelitas, y su anhelo de reunirse con Dios. Teológicamente, este salmo destaca la importancia de tener una relación personal con Dios. La sed del salmista por Dios no es simplemente un anhelo por su presencia, sino por una conexión profunda e íntima con Él. Este deseo de cercanía con Dios se expresa en otros pasajes de la Biblia, como en Mateo 5 versículo 6, donde Jesús dice: «Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados». Este pasaje también destaca la importancia de la perseverancia en nuestra fe. A pesar de las dificultades y desafíos de la vida, el salmista se niega a renunciar a Dios y, en cambio, se aferra a la esperanza de experimentar una vez más la presencia y el amor de Dios. Este mensaje se refuerza en Hebreos 10 versículo 23, que nos anima a mantenernos firmes en la esperanza que profesamos, porque fiel es el que prometió. En resumen, el Salmo 42 versículos 1 al 3 expresa un mensaje poderoso y eterno del deseo innato del alma humana por Dios y la importancia de mantener una relación fuerte e íntima con Él. Nos anima a perseverar en nuestra fe, incluso ante las dificultades, y a aferrarnos a la esperanza de que Dios un día nos llenará con su amor y su presencia. Salmo 42, versículo 4. Los recuerdos dolorosos traen más desánimo. Cuando recuerdo estas cosas, derramo mi alma dentro de mí. Porque yo solía ir con la multitud, fui con ellos a la casa de Dios, con voz de júbilo y alabanza, con una multitud que celebraba una fiesta peregrina. Iba con la multitud, fui con ellos a la casa de Dios. El recuerdo de tiempos más felices hizo que el salmista se sintiera más triste. Pensó en los tiempos de adoración gozosa en la casa de Dios y se sintió tan distante de esos días mejores. Derrama mi alma se disuelve, se debilita como el agua, cuando reflexiono sobre lo que he tenido, y sobre lo que he perdido. Derramo mi alma dentro de mí, en mí, esto significa dentro de mi propio pecho, entre Dios y mi propia alma. No abiertamente, no sea que mis enemigos lo conviertan en motivo de regocijo e insulto sobre mí. Con multitud que celebraba fiesta peregrina, recordaba especialmente los tiempos altos de las fiestas que marcaban el calendario judío. Pensó en la multitud y el entusiasmo, la voz de alegría y alabanza, que marcaban las fiestas de Pascua, Pentecostés y tabernáculos. El Salmo 42 versículo 4 es una poderosa expresión de la angustia y los sentimientos de abandono del salmista por parte de Dios. Expresa la frustración y tristeza del salmista al reflexionar sobre sus circunstancias actuales y la ausencia de la presencia de Dios en su vida. El salmista pregunta: ¿cuándo vendré y me presentaré ante Dios? Esta pregunta resalta el profundo deseo del salmista de estar cerca de Dios y la frustración que siente mientras continúa esperando esa conexión. Exegéticamente, este versículo destaca el contraste entre el estado actual de desesperación espiritual del salmista y sus experiencias pasadas de gozo y acción de gracias en la adoración. El salmista recuerda los días en que se unía a la multitud de personas que se dirigían a la casa de Dios, llenos de alegría y gratitud. Este contraste subraya la profundidad del dolor del salmista y su sentido de abandono por parte de Dios. Es como un reflejo del deseo innato del alma humana por Dios y la desilusión que a menudo se produce cuando se interrumpe esa conexión. La pregunta del salmista no es de duda sobre la existencia o el poder de Dios, sino más bien un anhelo por la experiencia de su presencia. Históricamente, se cree que este versículo fue escrito durante una época de crisis, posiblemente durante el exilio en Babilonia, cuando los israelitas estaban lejos de su tierra natal y del templo. El anhelo del salmista por los días en que pudo adorar a Dios libre y abiertamente habla de las profundas necesidades espirituales de los israelitas durante este tiempo de separación de la presencia de Dios. Este versículo habla de las profundas necesidades espirituales de los israelitas y su anhelo de reunirse con Dios. Teológicamente, este versículo destaca la importancia de la adoración comunitaria y el papel que juega en nuestra vida espiritual. Los recuerdos del salmista de adorar con multitudes de personas sirven como un recordatorio de la fortaleza y
El consuelo que se pueden encontrar en las experiencias compartidas de adoración y celebración. Esta idea se repite en Hebreos 10 versículo 25, que nos anima a no dejar de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino animarnos unos a otros, y más al ver que el día se acerca. Este versículo destaca la importancia de tener una relación personal con Dios y la frustración que a menudo surge cuando se interrumpe esa conexión. El anhelo del salmista por Dios no es simplemente un deseo por su presencia, sino por una conexión profunda e íntima con Él. Este deseo de cercanía con Dios se expresa en otros pasajes de la Biblia, como en Santiago 4 versículo 8, donde dice, «Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros». Muchos teólogos han notado la importancia del culto comunitario en nuestra vida espiritual. Agustín de Hipona escribió, «No puedes tener a Dios por padre si no tienes a la Iglesia por madre». De manera similar, Martín Lutero afirmó, después de la palabra de Dios, «El noble arte de la música es el tesoro más grande del mundo». En resumen, el Salmo 42 versículo 4 destaca la importancia de la adoración comunitaria en nuestra vida espiritual y el papel que juega para ayudarnos a mantener una relación sólida con Dios. Sirve como un recordatorio del consuelo y la fortaleza que se puede encontrar en las experiencias compartidas de adoración y nos anima a continuar reuniéndonos en adoración, incluso ante las dificultades. Este versículo 4 destaca la importancia de perseverar en nuestra fe y aferrarnos a la esperanza de que Dios algún día nos llenará con su amor y presencia. Habla del mensaje eterno del deseo innato del alma humana por Dios y el anhelo de cercanía con el que está presente en todos nosotros. Salmo 42 versículo 5. Un sabio hablando a su propia alma. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle por la ayuda de su rostro. ¿Por qué te abates, oh alma mía? El salmista hizo una pausa del doloroso recuerdo para desafiar su propia alma. No se rindió a sus sentimientos de depresión espiritual y desánimo. En cambio, los desafió y los llevó ante Dios. Dijo a los sentimientos abatidos e inquietos, esperad en Dios. Él vendrá de nuevo, porque lo ha hecho antes. Esto está muy lejos de la entrega que a menudo atrapa a la persona desanimada o espiritualmente deprimida. Él no dijo, mi alma está abatida y así es. No hay nada que pueda hacer al respecto. El desafío hecho a su propia alma, exigiéndole que explique una razón por la que debe estar tan abatida, es un ejemplo maravilloso. Había algunas razones válidas para el desánimo, había muchas más razones para la esperanza. Tampoco era como si ya no hubiera dado muchas razones para su desánimo. Muchas cosas lo molestaban. Distancia del hogar y de la casa de Dios. Salmo 42 versículo 2 y Salmo 42 versículo 6. Burlándose de los incrédulos. Salmo 42 versículo 3 y Salmo 42 versículo 10. Recuerdos de días mejores. Salmo 42 versículo 4. La presente ausencia de pasadas emociones espirituales. Salmo 42 versículo 4. Pruebas abrumadoras de la vida. Salmo 42 versículo 7. La respuesta aparentemente lenta de Dios. Salmo 42 versículo 9. Aún así, fue como si el salmista dijera, esas no son razones suficientes para abatirme cuando pienso en la grandeza de Dios y la ayuda de su favor y presencia. El resultado no es amortiguar su sentido de tristeza, sino ponerlo en la relación correcta con Dios. Tienes que tomarte las manos, tienes que dirigirte a ti mismo, predicarte a ti mismo, cuestionarte a ti mismo. Debes decirle a tu alma, ¿por qué te abates? ¿Qué negocio tienes para estar inquieta? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, en su desánimo. El salmista se habló a sí mismo, tal vez incluso se predicó a sí mismo. No se sintió lleno de elogios en este momento. Sin embargo, confiaba en que al hacer lo que pudiera para dirigir su esperanza en Dios, esa alabanza surgiría. No tengo ganas de alabarlo ahora, pero Él es digno de mi esperanza, y todavía lo alabaré. La esperanza es como el sol, que, mientras caminamos hacia Él, proyecta la sombra de nuestra carga detrás de nosotros.
La ayuda de su rostro. El salmista sabía buscar ayuda en el rostro de Dios, es decir, el rostro aprobador de Dios. Encontró un lugar mejor desafiando su sentido de tristeza y buscando el rostro de Dios, su rostro. Por la ayuda de su rostro, hebreo, por las salvaciones de su rostro. La principal esperanza y el principal deseo de David descansan en la sonrisa de Dios. Su rostro es lo que busca y espera ver, y esto lo recuperará de su decaimiento. Cuando sale el sol, no podemos estar sin luz. Cuando Dios vuelve su rostro hacia nosotros, no podemos estar sin salvación. Al buscar la ayuda de su rostro, el salmista entendió que las respuestas no estaban dentro de sí mismo, sino en el Dios vivo. No miró hacia adentro, miró hacia arriba, llevando la necesidad a Dios. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Esperanza en Dios, porque otra vez le alabaré, salvación mía y Dios mío. El Salmo 42 versículo 5 es una poderosa expresión del profundo anhelo del salmista por Dios y su sentido de angustia espiritual. Este versículo es realmente una expresión conmovedora del anhelo del salmista por Dios y su profundo sentido de sed espiritual. Exegéticamente, este versículo destaca la lucha interna del salmista y sus esfuerzos por salir de su estado de desesperación, encontrar esperanza y consuelo en medio de su angustia. El alma del salmista está abatida y turbada, pero se anima a esperar en Dios. El salmista reconoce la raíz de su angustia, que es su separación de Dios, y se llama a sí mismo a poner su esperanza en Dios. Este acto de autoestímulo es un aspecto importante del viaje espiritual del salmista y muestra su compromiso de buscar la presencia de Dios, incluso frente a la dificultad. Históricamente, se cree que este versículo fue escrito durante una época de crisis, posiblemente durante el exilio en Babilonia, cuando los israelitas estaban lejos de su tierra natal y del templo. Las palabras de aliento del salmista para sí mismo son un testimonio de la resiliencia y la fe de los israelitas durante este tiempo de duro exilio. El estímulo del salmista a la esperanza en Dios habla de las profundas necesidades espirituales de los israelitas durante este tiempo de separación de la presencia de Dios. Teológicamente, este versículo destaca la importancia de la esperanza en nuestra relación con Dios. El salmista reconoce que su angustia tiene sus raíces en su separación de Dios y que su única esperanza de alivio es poner su confianza en Dios. El salmista reconoce que su esperanza y salvación solo pueden venir de Dios y que su alma será restaurada a través de su relación con Él. Esta idea se repite en Romanos 15 versículo 13, que dice, que el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz a vosotros, confiando en Él, para que reboséis de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Muchos teólogos han notado la importancia de la esperanza en nuestra vida espiritual. El apóstol Pablo escribió, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. De manera similar, Martín Lutero escribió, todo lo que se hace en el mundo se hace con esperanza. Dietrich Bonhoeffer escribió, la esperanza es una orientación del espíritu, una orientación del corazón. No es la convicción de que algo saldrá bien, sino la certeza de que algo tiene sentido, independientemente de cómo resulte. De manera similar, Jürgen Moltmann escribió, la esperanza no es una ilusión, sino el camino de la vida, una vida en el futuro, que ya ha comenzado. En resumen, el Salmo 42 versículo 5 destaca la importancia de la esperanza en nuestra vida espiritual y el papel que juega para ayudarnos a mantener una relación sólida con Dios. Sirve como un recordatorio del poder del autoestímulo y la importancia de poner nuestra esperanza en Dios y confiar en Él para consolarnos y fortalecernos incluso ante las dificultades. Salmo 42 versículo 6. Una oración honesta desde un lugar distante. Dios mío, mi alma está abatida dentro de mí. Por tanto, me acordaré de ti desde la tierra del Jordán, y desde las alturas de Hermón, desde el cerro Mizar. Dios mío, mi alma está abatida dentro de mí, en un sentido casi indiferente. El salmista reportó su alma abatida a Dios. Esto fue sabio, porque una tendencia común en esos tiempos es alejarse de Dios o actuar como si pudiéramos ocultarle el problema.
El salmista tampoco lo hizo. Por tanto, me acordaré de ti desde la tierra del Jordán. Esto explica por qué estaba tan lejos de la casa de Dios y no podía aparecer en el tabernáculo o el templo. Estaba muy al norte de Jerusalén, en las alturas de Hermón. Sabemos lo que más le preocupaba. Estaba lejos de Jerusalén y de su templo de adoración en el monte Sión, y por lo tanto se sentía separado de Dios. La colina Mizar es probablemente el nombre de una colina que de otro modo sería desconocida, y especifica la localidad del cantante más minuciosamente, aunque no es de gran ayuda para nosotros. Dios mío, mi alma está abatida dentro de mí, por eso me acuerdo de ti desde la tierra del Jordán y de Hermón, desde el monte Mizar. Esta es una poderosa expresión del anhelo del salmista por Dios y su profundo sentido de ser espiritual. Resalta la profunda angustia del salmista, su profundo sentido de anhelo y tristeza, mientras su alma está abatida dentro de él y la necesidad de recordar a Dios en su tiempo de necesidad y en tiempos de angustia. El alma del salmista está abatida y recuerda los recuerdos de la presencia y la fidelidad de Dios en el pasado, para encontrar consuelo en el momento presente. Este versículo refleja la idea de que cuando enfrentamos tiempos difíciles, puede ser útil recordar nuestras experiencias pasadas de la presencia de Dios y aferrarnos a ellas para consolarnos y fortalecernos. Se cree que este versículo fue escrito durante una época de crisis, posiblemente durante el exilio en Babilonia, cuando los israelitas estaban lejos de su tierra natal y del templo. La tierra del Jordán y Hermón, así como el monte Mizar, estaban todos ubicados en la parte norte de Israel y estaban asociados con la adoración a Dios. Se creía que Hermón era el lugar de la transfiguración de Jesús, Mateo 17, versículos 1 al 8, y el río Jordán estaba asociado con el cruce de los israelitas hacia la tierra prometida, Josué 3 versículos 14 al 17. La referencia del salmista a estos lugares enfatiza su conexión con la presencia de Dios y la rica historia de su pueblo. Jordán es un río que se origina en la cordillera de Hermón y desemboca en el Mar Muerto. La tierra de Jordán y Hermón están ubicadas en la parte norte del actual Israel y son conocidas por su impresionante belleza natural. El monte Mizar es una pequeña montaña ubicada cerca de Hermón y se menciona en varios pasajes bíblicos. Estas referencias sirven para pintar un cuadro vívido de los recuerdos del salmista de la presencia de Dios en el pasado y el consuelo que le brindan en el momento presente. El salmista reconoce que su consuelo y salvación solo pueden venir de Dios y que su alma será restaurada a través de su relación con Él. Esta idea se repite en Hebreos 10 versículo 23, que dice: mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió. Este versículo sirve como recordatorio de la importancia de cultivar un profundo sentido de gratitud y recuerdo en nuestra relación con Dios. Teólogo N. T. Wright ha escrito: la memoria no se trata solo del pasado, es la base de nuestra capacidad para tener un futuro. Muchos teólogos han notado la importancia de recordar a Dios y aferrarnos a nuestros recuerdos de su presencia. San Agustín escribió: la memoria de Dios es un remanso de paz en la agitación de la vida, un escondite en el día de la angustia. De manera similar, Martín Lutero escribió: debemos aferrarnos a Dios con todas nuestras fuerzas y ser conscientes de su palabra, especialmente en la hora de necesidad. En resumen, este versículo destaca la importancia de recordar a Dios y aferrarnos a nuestros recuerdos de su presencia, incluso en tiempos difíciles. Habla de la necesidad de encontrar consuelo en los actos pasados de fidelidad de Dios y aferrarse a ellos para consuelo y fortaleza en el momento presente. El versículo sirve como un recordatorio de la importancia de los recuerdos de la presencia de Dios en nuestra vida espiritual y nos anima a cultivar un profundo sentido de confianza, gratitud y recuerdo en nuestra relación con Dios, incluso ante las dificultades. Una oración desde lo más profundo del desánimo. El Salmo 42 versículos 7 al 8 dice: el abismo llama al abismo al estruendo de tus cascadas, todas tus olas y tus olas han pasado sobre mí. De día manda el Señor su misericordia, y de noche su cántico está conmigo, una oración al Dios de mi vida. El abismo llama al estruendo de tus cascadas. Quizás el salmista vio o pensó en una cascada en esta región alta.
Vio cómo el agua se sumergía en un pozo profundo en la base de la cascada y pensó: siento eso profundamente enterrado bajo mi miseria. Era como si todas tus olas y olas hubieran pasado sobre mí y él estuviera enterrado debajo. El salmista sabía: estoy en un gran problema por fuera y estoy en un gran problema por dentro. Estas dos profundidades parecían chocar en él, enviándolo aún más profundo. Es una poderosa y poética descripción de la desesperación. Escucho el ruido constante de las cascadas, nunca se detiene, me caí de una altura anterior. Me zambullí rápidamente y fui derribado profundamente. Me siento enterrado bajo todo esto. Siento que me estoy ahogando. Incluso en esto, hay puntos de luz que dan esperanza. Soy profundo, pero tú también lo eres, por eso tus profundidades me llaman en mis profundidades. Tuyas son las cascadas, si estoy sumergido, entonces tú estás conmigo. Tuyos son los oleajes y las olas, has medido todo esto. El compás completo de la creación no proporciona, quizás, una imagen más justa y llamativa de la naturaleza y el número de aquellas calamidades que el pecado ha traído sobre los hijos de Adán. Lo profundo llama a lo profundo, una ola de dolor rueda sobre mí, impulsada por otra. Hay algo triste en el sonido del hebreo original. Cualesquiera que sean las profundidades que haya en Dios, apelan a las profundidades correspondientes en nosotros. Y cualquiera que sea la profundidad de nuestro dolor, deseo o necesidad, hay correspondencias en Dios de las cuales se pueden obtener provisiones completas. El abismo de la redención divina llama al abismo de la necesidad humana. El abismo de la riqueza de Cristo llama al abismo de la pobreza del Santo. Lo profundo de la intercesión del Espíritu Santo llama a lo profundo de la oración de la Iglesia. Jehová mandará su misericordia de día, el nombre del pacto de Dios, Jehová, Yahweh, se usa raramente en el libro 2 de los Salmos. Aquí se usa con especial fuerza, con gran confianza en que Dios ordenará que su misericordia se extienda al desesperado. Su expresión es notable, no dice simplemente que el Señor concederá, sino que ordena su misericordia. Como el don otorgado es la gracia, favor gratuito a los indignos, entonces la manera de otorgarlo es soberana. Se da por decreto, es una donación real. Y si manda la bendición, ¿quién impedirá su recepción? De día su misericordia, y de noche su cántico será conmigo. El salmista llegó a un lugar de mayor confianza, seguro en la bondad de Dios hacia él de día o de noche. En la noche más aterradora, él tendría el grato consuelo de su canción para estar con él. Una oración al Dios de mi vida, esta es otra declaración de confianza. El cántico de Dios será una oración, pero no al Dios de su muerte, sino al Dios de mi vida. Exegéticamente, estos versículos describen la experiencia del salmista de la presencia de Dios y la profundidad de sus sentimientos en respuesta al amor y cuidado de Dios. Las imágenes de profundo llamado a profundo, cascadas, rompientes y olas hablan de la naturaleza abrumadora y que todo lo abarca del amor de Dios por su pueblo. El salmista también reconoce la presencia constante de Dios, tanto de día como de noche, como lo demuestran sus mandamientos de misericordia y su cántico, que sirve como oración al Dios de su vida. Históricamente, la imagen de las cascadas y las olas rompiendo sobre el salmista puede haber sido extraída de las experiencias de los israelitas en el Mar Rojo, donde Dios los liberó del ejército de Faraón. Éxodo 14, versículos 21 al 31. La referencia del salmista al amor constante de Dios y su cántico nocturno también puede haber sido influenciada por las experiencias de los israelitas en el desierto, donde Dios les proporcionó maná y codornices durante el día y una columna de fuego por la noche. Éxodo 16, versículos 13 al 36. El uso que hace el salmista de esta imagen subraya su propio sentido profundo de conexión con Dios y la historia de su pueblo de encontrar el amor y el cuidado de Dios. Geográficamente, las cascadas y las olas son características de masas de agua que son a la vez hermosas y poderosas. El uso que hace el salmista de estas imágenes enfatiza la intensidad de su anhelo por Dios y el poderoso impacto que Dios tiene en su vida. Estos versículos sirven como un recordatorio de la presencia constante de Dios y su deseo de estar en relación con nosotros.
Teólogo J.I. Packer ha escrito: el amor de Dios no es solo un sentimiento, es un hecho en el mundo, una fuerza en los asuntos humanos y una realidad que transforma vidas. El salmista habla del amor de Dios mandado de día y de su canto con el salmista de noche, enfatizando la consistencia y el consuelo que Dios brinda a quienes lo buscan. El teólogo Dietrich Bonhoeffer ha escrito: los salmos son el himnario de la Biblia, son los clamores y cánticos del corazón, las oraciones del alma. En resumen, los versículos 7 y 8 del Salmo 42 describen la experiencia del salmista de la presencia de Dios y la profundidad de sus sentimientos en respuesta al amor y cuidado de Dios. Estos versículos resaltan la naturaleza abrumadora y omnicomprensiva del amor de Dios y sirven como un recordatorio de su presencia constante y su deseo de estar en relación con nosotros. También enfatizan el profundo impacto que el amor de Dios puede tener en nuestras vidas y las formas en que puede transformarnos. Una narración más honesta del desánimo del salmista. Digo a Dios: roca mía, ¿por qué me has olvidado? ¿Por qué debo andar de luto, oprimido por el enemigo? Como con una herida mortal en mis huesos, mis adversarios me escarnecen, diciéndome todo el día: ¿dónde está tu Dios? Diré a Dios: roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? Hay una agradable contradicción en esta línea. El salmista tuvo la confianza de llamar a Dios su roca, su lugar de seguridad, estabilidad y fortaleza. Al mismo tiempo, podía sinceramente llevar sus sentimientos a Dios y preguntar: ¿por qué me has olvidado? El santo más experimentado sabe que no hay contradicción. Fue porque consideró a Dios como su roca que pudo derramar su alma delante de él tan honestamente. ¿Por qué ando enlutado por la opresión del enemigo? El salmista siente que Dios lo sostiene, pero su batalla no ha terminado. Está la constante opresión del enemigo. La burla: ¿dónde está tu Dios? Continuado de ellos. Exegéticamente, estos versículos continúan con el tema del lamento y los sentimientos de abandono de Dios del salmista. El salmista cuestiona por qué Dios se ha olvidado de él y por qué debe pasar la vida oprimido por sus enemigos. El salmista también habla de sentirse como si hubiera sido herido, con sus adversarios burlándose de él y preguntándole dónde está su Dios. La imagen de una herida mortal en los huesos destaca la intensidad del sufrimiento del salmista. Históricamente, el contexto de estos versículos es probablemente un tiempo de persecución o dificultad para el salmista, donde se siente abandonado y oprimido por sus enemigos. La pregunta de por qué Dios lo ha olvidado puede reflejar un tema bíblico común de Dios probando a su pueblo para fortalecer su fe. El Salmo 77 versículos 7 al 9 dice: ¿rechazará el Señor para siempre? ¿Nunca volverá a mostrar su favor? ¿Se ha desvanecido para siempre su amor inagotable? ¿Ha fallado su promesa para siempre? ¿Se ha olvidado Dios de ser misericordioso? ¿Ha retenido en ira su compasión? Habacuc 3 versículos 17 al 19 dice: aunque la higuera no eche brotes y no haya uvas en las vides, aunque la cosecha de aceitunas se pierda y los campos no produzcan alimento, aunque no haya ovejas en el redil ni ganado en los establos, pero me regocijaré en el Señor, me gozaré en Dios mi Salvador. El Señor soberano es mi fortaleza, Él hace mis pies como los pies de un ciervo, Él me permite ir a las alturas. Las experiencias de opresión y duelo del salmista pueden reflejar las luchas de los israelitas durante su cautiverio en Babilonia. Jeremías 52 versículo 28 al 30. Las burlas de los enemigos del salmista: ¿dónde está tu Dios? También puede reflejar burlas similares dirigidas a los israelitas exiliados. Geográficamente, las referencias al duelo y la opresión del enemigo sugieren que el salmista se encuentra en una posición difícil y vulnerable. La imagen de una herida enfatiza la gravedad de la situación del salmista y el precio que le está costando. Esta imagen enfatiza el impacto que las experiencias del salmista han tenido en él. Teológicamente, estos versículos resaltan el tema de la presencia de Dios en tiempos de sufrimiento y persecución. El salmista cuestiona por qué Dios lo ha olvidado, pero finalmente afirma su fe en Dios como su roca. Teólogo J.I. Packer ha escrito: los salmos son una escuela de oración en la que los santos de la antigüedad, al expresar sus propias experiencias,
nos enseñan cómo orar. Son la poesía de la oración, la efusión lírica del alma humana en su comunicación con Dios. Las burlas de los enemigos del salmista desafían su fe y plantean la cuestión de la presencia de Dios en tiempos de sufrimiento. El teólogo Martín Lutero ha escrito: el diablo nos hace creer que Dios nos ha desamparado cuando retira de nosotros su mano y su gracia. Pero aunque Dios parezca esconder su rostro de nosotros, nuestra fe debe permanecer firme y firmemente aferrada a Él. En resumen, el Salmo 42 versículos 9 al 10 continúa con el tema del salmista de lamento y desesperación, frente a la opresión y la dificultad. Los versículos enfatizan la importancia de la presencia y el consuelo de Dios en tiempos de sufrimiento, y resaltan el tema de confiar en Dios incluso cuando nos sentimos abandonados o olvidados. Los versículos resaltan el tema de la fe en Dios incluso en tiempos de sufrimiento y opresión. Los salmos sirven como modelo de cómo podemos expresar nuestras propias experiencias de sufrimiento y dificultad a Dios en oración. Un regreso a un desafío confiado de uno mismo y un enfoque en Dios. El Salmo 42 versículo 11 dice: ¿por qué, alma mía, te abates? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Pon tu esperanza en Dios, porque aún he de alabarle, mi Salvador y mi Dios. ¿Por qué te abates, oh alma mía? A medida que continuaba la opresión del enemigo, el salmista continuaría hablándose a sí mismo y desafiando su propio sentido de desánimo. Es un diálogo importante entre los dos aspectos del creyente, que es a la vez hombre de convicciones y criatura de cambio. El yo superior repite su medio reproche, medio aliento. Esperanza en Dios. Las agradables palabras del Salmo 42 versículo 5 se repiten como importantes y útiles. El salmista, y todos los que estaban sepultados por el desánimo, necesitaban mantener la esperanza en Dios y la confianza de que aún lo alabaría. Exegéticamente, este versículo puede verse como el salmista expresando la lucha entre sus emociones y su fe. A pesar de sentirse abrumado y abatido, se recuerda a sí mismo que debe poner su esperanza en Dios y confiar en su promesa de salvación. Exegéticamente, el versículo es un ejemplo del lamento del salmista, una forma común de poesía hebrea que se usa para expresar dolor y buscar la ayuda de Dios en tiempos de problemas. El salmista le pide a su alma que se consuele en Dios y espere la liberación del Señor. El uso de "porque" al comienzo de cada cláusula enfatiza la sensación de confusión y desesperación del salmista. Teológicamente, este versículo destaca la importancia de la esperanza en Dios en tiempos de dificultad. Nos recuerda que nuestra fe debe estar en el Señor, aun cuando las cosas parezcan ir mal. Este versículo también enfatiza la importancia de la adoración y la alabanza, incluso en medio de las dificultades. La declaración del salmista de que aún alabará a Dios, a pesar de sus dificultades presentes, es una poderosa declaración de fe. Este versículo ha sido interpretado y discutido por numerosos teólogos y comentaristas bíblicos a lo largo de la historia. Martín Lutero, por ejemplo, escribió: cuando el espíritu está abatido, entonces viene el diablo y lo atormenta con pensamientos falsos y terrores. Pero el espíritu debe levantarse contra él y consolarse con esto, que Dios es su Padre, y no lo dejará perecer, sino que lo ayudará. Porque el diablo dice: de cierto serás desechado, de cierto perecerás. Pero el espíritu debe responder: aún lo alabaré. Romanos 15 versículo 13, dice: que el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz a vosotros que confiáis en Él, para que reboséis de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Este versículo refuerza la idea de que la esperanza en Dios es fuente de gozo y paz en nuestras vidas. En términos de contexto histórico, este versículo habría sido escrito durante un tiempo en que los israelitas enfrentaban dificultades y, posiblemente, experimentaban opresión o exilio. El mensaje de esperanza en Dios habría sido especialmente significativo para ellos durante estos tiempos difíciles. Son muchos los teólogos que han comentado este versículo, pero uno de los más conocidos es Martín Lutero, quien escribió en su comentario a los Salmos: así debemos aprender a dirigir nuestros pensamientos a Dios y orar a Él cuando nuestras almas estén turbados, y así levantarlos de nuevo. Esta cita enfatiza la importancia de volverse a Dios en tiempos de problemas y encontrar consuelo en su presencia. En conclusión,
El Salmo 42 versículo 11 es un poderoso recordatorio de la importancia de la esperanza en Dios, incluso en medio de circunstancias difíciles. Nos anima a adorar y alabar al Señor, incluso cuando las cosas parecen ir mal, y a volvernos a Él en tiempos de dificultad para encontrar consuelo y paz. El Salmo 42 es un clamor del alma por la presencia de Dios en medio de la desesperación y la angustia. Refleja el anhelo profundo del corazón humano de encontrar consuelo y refugio en medio de los desafíos de la vida. El salmista expresa sus sentimientos de desilusión y tristeza al recordar las bendiciones y maravillas pasadas de Dios, y anhela el consuelo y la ayuda de Dios en su situación actual. Este salmo nos muestra que podemos confiar en Dios en nuestras horas más oscuras y tener confianza en que Él contestará nuestras oraciones y restaurará nuestro gozo. El Salmo nos recuerda que aunque nos sintamos lejos de Dios, Él siempre está cerca y dispuesto a escuchar nuestro clamor. El Salmo es una poderosa expresión de fe y esperanza que puede animarnos y consolarnos en nuestras propias luchas. En última instancia, el mensaje del Salmo 42 es de esperanza y confianza en el amor inquebrantable de Dios, incluso cuando todo lo demás parece fallar. Salmo 42. Al músico principal, masquila con acento los hijos de Coré. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo, cuando vendré, y pareceré delante de Dios. Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Acordaré de estas cosas, y derramaré sobre mí mi alma, cuando pasaré en el número. Iré con ellos hasta la casa de Dios, con voz de alegría y de alabanza, haciendo fiesta a la multitud. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te conturbas en mí? Espera con acento Dios, porque aún le tengo de alabar por las saludes de su presencia. Dios mío, mi alma está en mí abatida, acordaré por tanto de ti desde tierra del Jordán, y de los hermonitas, desde el monte de Mizar. Un abismo llama a con acento otro a con acento la voz de tus canales, todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. De día mandará Jehová su misericordia, y de noche su canción será conmigo, y oración al Dios de mi vida. Diré a con acento Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Mientras se están quebrantando mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te conturbas en mí? Espera con acento Dios, porque aún le tengo de alabar, es el salvamento delante de mí, y el Dios mío. Oremos al Señor. Querido Señor, en medio de nuestras luchas y angustias más profundas, nos dirigimos a ti, nuestra esperanza y nuestro consuelo. Somos como el ciervo que brama por los arroyos de las aguas, anhelando tu presencia y el refrigerio de tu amor. Estamos abrumados por el peso de nuestras tribulaciones, y clamamos a ti, preguntándote por qué nos has abandonado. Pero sabemos que no nos has abandonado. Tú eres nuestro Dios, el Dios de nuestra salvación, y has prometido nunca dejarnos ni desampararnos. Confiamos en tu fidelidad, incluso cuando nuestro corazón está apesadumbrado y nuestro espíritu débil. Confiamos en tu amor, que perdura para siempre. Tu amor es más firme que las tormentas más grandes y más fuerte que los desafíos más desalentadores. Por eso, en este momento de necesidad, te clamamos, pidiendo tu consuelo y tu paz. Venimos ante ti ahora, en fe y con corazones abiertos, buscando tu consuelo y paz. Que tu presencia nos llene de esperanza, incluso cuando el mundo que nos rodea parezca oscuro. Ayúdanos a aferrarnos a la verdad de tus promesas, que en ti siempre encontraremos descanso y refugio. Llénanos con tu espíritu, para que encontremos descanso en tus brazos. Fortalécenos en nuestra debilidad, y levanta nuestra cabeza con esperanza. Ayúdanos a recordar tu amor constante y las maravillas que has hecho por nosotros en el pasado. Y danos el coraje de confiar en tu plan para nuestro futuro, incluso cuando se sienta incierto y poco claro. Te alabamos, Señor, porque eres nuestra esperanza y nuestro refugio. Tú eres la fuente de nuestra fuerza y nuestra alegría. Tú eres el Dios que nunca nos abandonará.
Ofrecemos esta oración con corazones agradecidos, sabiendo que tú eres nuestro Dios, nuestra roca y nuestra salvación. Y pondremos nuestra confianza en ti, ahora y para siempre. Amén. Si te gustó este vídeo, no olvides presionar el botón me gusta, compartir, comentar y suscribirte a nuestro canal, y activar la campanita para recibir notificaciones de nuevos vídeos disponibles. Al siguiente vídeo.